Saludos, les habla el periodista Carlos Izaba, CNP 25664. Vamos con otra entrega de Metaperiodismo. Continuamos con el tema de la estafa o robo al equipo de béisbol o en el equipo de béisbol Tigres de Aragua. En la anterior entrega presentamos la declaratoria al lugar o demanda interpuesta por el recordado presidente de la Fundación Tigres de Aragua, Homero Díaz Osuna. En esta se solicitaban los siguientes puntos o acciones por parte de los cuerpos encargados de investigar o llevar el proceso de demanda. Nulidad de los 3 documentos. Recuerden que hay 3 documentos falseados. El primero, para modificar los estatutos de la Fundación Tigres de Aragua. Un segundo documento para conformar el Consejo Directivo Superior. Y un tercer documento para nombrar la Junta Administradora del equipo Tigres de Aragua. Se solicitan las siguientes diligencias: copias certificadas de los documentos consignados. Se practiquen los protocolos para la presentación o se revisen de estos 3 documentos falseados. E incautar libros originales de actas de la Fundación Tigres de Aragua y tomar declaración a todos los implicados en esta demanda y pasar la investigación a la División contra la Delincuencia Organizada. La demanda asciende en un monto monetario a 1.000 millones de bolívares. Para su momento, $1,5 millones aproximadamente, según el artículo 24 de la Ley de Abogados. Para hoy, les voy a leer textualmente parte de las declaraciones hechas a el demandante y a algunos de los denunciados o demandados en este caso. Vamos a comenzar con el demandante Homero Díaz Osuna, al cual pocas preguntas le hicieron. Fue algo así como un mateo. Dice: entrevista rendida en fecha 24 de septiembre del 2001 por ante el despacho del fiscal primero de la circunscripción judicial del estado Aragua al ciudadano Homero Díaz Osuna, portador de la cédula número tal, causante a los folios 110 y 111 de la primera pieza, quien expuso
Solicitamos la revisión de los documentos donde se manifiesta, donde son írritos las actuaciones con el fin de posesionarse, como así ocurrió, de la divisa Tigres de Aragua, como la actuación del doctor José María Pajés, que en paz descanse, que él mismo no tenía facultades para firmar y representar al Consejo Directivo Superior. El señor Leopoldo Zambrano no era el representante legal autorizado para representar en la Fundación Tigres de Aragua, ya que el nominado por esta institución empresarial, me refiero a la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Aragua, era el señor Jesús Ramón Strauss, como integrante del Consejo Directivo Superior. Nunca fui notificado ni convocado para reunirnos, para hacer modificaciones a los estatutos y reglamentos de la Fundación de los Tigres de Aragua registrado en los estatutos. Pareciera que el recordado Homero Díaz Osuna no tenía correo electrónico, no tenía oficina, por lo tanto no le llegó la convocatoria. Esto fue todo con relación a la entrevista al recordado Homero Díaz Osuna. Vamos ahora con la entrevista a Leopoldo Zambrano, como presunto representante de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Aragua ante el Consejo Directivo Superior. Entrevista rendida en fecha 17 de octubre de 2001 por el ciudadano Leopoldo Emilio Zambrano Montañez, portador de la cédula de identidad número tal, causante en los folios 152 y 153 de la primera pieza, quien expuso, considerando que para ese momento era el presidente de la Cámara de Comercio, ya que estaba facultado por el artículo 35, literal H, de los estatutos de la Cámara de Comercio, estamos reunidos la parte de la gobernación y mi persona, y como éramos mayoría de 3, o sea, vas a modificar los estatutos de una organización o institución o empresa para ampliar el Consejo Directivo Superior. Me refiero al control sobre la empresa, y no lo hacen en presencia de la mayoría absoluta. Deberían estar los 3 miembros del Consejo Directivo Superior, pero se denota ligereza, premura en esta acción. ¿Qué es lo que siempre se ha usado en esa situación? ¿Cuál situación? Primera vez
que se iba a tomar una decisión de este tipo. Segunda, pregunta, ¿no? Diga usted si para la fecha que estaban reunidos en la gobernación era presidente de la Cámara de Comercio. Contestó: yo, Leopoldo Zambrano. Tercera, diga usted en qué fecha fue designado presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Aragua. Contestó: tengo 6 años en la directiva de la Cámara, 2 años como director y aproximadamente como 4 como presidente de la Cámara, ya que los 2 primeros años que estuve como presidente fue que el presidente electo no regresó y yo lo asumí. No recuerdo la fecha exacta en que culminé mi gestión. Cuarta, diga usted cuáles eran sus funciones como presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Aragua. Contestó: dirigir, firmar y obligar a la Cámara específicamente está en el artículo 35, de los estatutos de la Cámara de Comercio. Entonces, ¿para qué se nombra un representante ante el Consejo Directivo Superior? Quinta, diga usted, ¿sabe cómo está conformada la directiva de la Fundación Tigres de Aragua? Contestó: en aquella oportunidad en 3 personas. Las que conformaban el Consejo Consultivo Superior. Ahora son 5. Séptima, diga usted si se notifica a cada uno de las partes de los representantes del Consejo Consultivo Superior sobre las decisiones a tomar. Contestó: yo pienso que no. Porque cuando había mayoría, se tomaran las decisiones, siempre se manejó así. O sea, como supuestamente se manejó de esa manera irregular, aunque no se refería a una decisión tan trascendental para una divisa, había que continuar haciéndolo así. Octava, diga usted, para la modificación de los estatutos de la Fundación Tigres de Aragua, se notificó al representante de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó: creo que sí, no estaba seguro. Creo. Por un medio de comunicación impreso. Décima, diga usted quiénes firmaron el documento de cambio de estatutos de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó: el gobernador y mi persona. Décima segunda, diga usted si tiene conocimiento si en anterior
oportunidades se cambió los estatutos de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó: sí, tengo conocimiento que en el año 82. Ahora vamos con la entrevista hecha al registrador Juan Luder Jiménez. Portada de la fecha tal, causante de los folios 154 al 157 de la primera pieza. Vamos con aquí empieza con la cuarta pregunta. Con la tercera pregunta. Diga usted si le fue presentado para su protocolización un documento el cual guarda relación con el cambio de estatutos de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó: sí, me fue presentado y el mismo fue registrado el 27 de abril de 2001, bajo el número 19, tomo sexto del protocolo primero. Cuarta pregunta. Diga usted si el documento que mencionó anteriormente reunía los requisitos necesarios para su protocolización. Contestó: sí los reunía. Ese documento fue objeto de revisión y verificación conjuntamente con el libro de actas, donde aparece inserta la misma acta. Quinta pregunta. Diga usted si el documento antes mencionado se encontraba firmado por todas las personas otorgantes. Contestó: el documento refleja al final, con la palabra FDO, que fue firmado por las personas otorgantes, pero esas firmas están empastadas en el libro de actas. Allí aparecen las firmas del gobernador y el presidente de la Cámara. Por ningún lado aparece la firma del recordado Homero Díaz Osuna. Sexta. Diga usted si el libro de actas estaba firmado por los 3 representantes del Consejo Consultivo Superior de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó: el acta asentada en el libro aparece solo firmada por el representante de la Cámara y el gobernador. Séptima. Diga usted si conoce el motivo por el cual el tercer miembro del Consejo Consultivo, ciudadano Homero Díaz Osuna, no firmó dicha acta. Contestó: no conozco el motivo ni las razones por la cual no firmó, pero como de 3 eran 2, la mayoría, yo consideré procedente la protocolización. No es impedimento para la protocolización de un documento la falta de firma de un miembro. Cuando lo universal en este tipo de decisiones es la mayoría absoluta
el 100% de los accionistas o de los miembros. Octava, diga usted si tenía conocimiento que la Cámara de Industria y Comercio del Estado de Aragua había designado al ciudadano José Ramón Strauss como su representante ante la Fundación Tigres de Aragua. Contestó, no tenía conocimiento de eso. Probablemente esa designación la hicieron posteriormente a la protocolización del documento. Yo creo. Comentario que avala o justifica el acto representado por él. Ahora continuamos con la entrevista realizada a el difunto José María Pagés, para ese entonces presidente de la Junta Administradora del equipo Tigres de Aragua. Entrevista rendida en fecha 17 de octubre de 2001 por el ciudadano José María Pagés Rosell, portador de la cédula número tal, la cual cursa en los folios 158 y 159 de la primera pieza, quien expuso. Escuchen bien. Primera pregunta. Diga usted desde cuándo es miembro de la Junta Administradora de la Fundación Tigres de Aragua. Respondió, desde el mes de mayo de 1997 a mayo del año 2001. Segunda, diga usted cuáles eran sus funciones como presidente de la Junta Administradora. Contestó, yo como presidente de la Junta Administradora, según reza en los estatutos, era el representante legal de la fundación, firmaba por ella y conjuntamente con el tesorero la manejaba administrativamente. Tercera, diga usted cuáles otras personas formaban parte de la Junta Administradora de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó, la Junta Administradora está constituida por presidente, vicepresidente, tesorero y 2 vocales. Cuarta, no se mencionan los nombres de estos miembros. Cuarta, diga usted si para ejecutar modificaciones se le participaba a cada uno de los representantes de la Fundación Tigres de Aragua, es decir, al representante por la Cámara de Comercio, por la Gobernación y la de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó, eso es potestad del Consejo Consultivo Superior. Quinta, diga usted si estuvo presente en la modificación de los estatutos de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó, no estuvo presente. Recuerden esta respuesta. Sexta, diga usted si fue designado para registrar el documento de los estatutos de la Fundación Tigres de Aragua. Contestó, sí, fui designado. Séptima, diga usted quién lo designó para registrar el documento de la fundación. Contestó, me designó el Consejo
directivo superior. Octava, diga usted, aparte de la designación para la protocolización del documento, ¿qué otra facultad se le otorgó? Contestó, solo para la protocolización de los estatutos. Novena, diga usted si el documento que le fue entregado para su protocolización estaba redactado. Contestó sí. Décima, diga usted si antes de llevar el documento para su protocolización lo verificó en el libro de actas llevado por el Consejo Directivo Superior de la Fundación. Contestó sí. Debo hacerlo verificado porque es lo normal. Undécima, diga usted si fue designado para certificar el documento que se le entregó para su protocolización. Contestó sí. Duodécima, diga usted si tiene conocimiento de los nombres de las personas que representaban la fundación de los Tigres de Aragua. Contestó no. Yo siempre mantuve relación directa cuando era presidente de la Junta Administradora con el gobernador, con Leopoldo Zambrano, presidente de la Cámara, y Homero Díaz Osuna, representante de los antiguos accionistas. Antiguos. No entiendo por qué ese calificativo. Accionista es accionista. Y ahora, para culminar, vamos con la entrevista al gobernador Hidalgo Bolívar. Para ese entonces. Entrevista rendida en fecha 5 de abril de 2002 por el ciudadano Hidalgo Bolívar Graterol, gobernador del estado Aragua, cursante en los folios 195 al 199. De la segunda pieza, quien expuso: dándole cumplimiento a la nueva Constitución bolivariana y en el desarrollo de las políticas públicas de ese espíritu constitucional, así como se ha hecho en el área de salud con las juntas sociosanitaria, en ambulatorios y hospitales, en la Secretaría de Educación, en la integración de directores y la Junta Administrativa, en la coadministración, en las públicas, en el área cultural, constituyendo asociaciones civiles, cediendo inmuebles como dato para esa administración en el área cultural. Decidimos hacer en el deportivo, convocando de manera pública al Consejo Superior para ampliar las bases de participación de la sociedad civil, incorporando al béisbol menor por primera vez. Previa convocatoria se celebró la reunión asistiendo Leopoldo Zambrano como presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Aragua, miembro principal el doctor Pajés, miembro de la Junta Administradora,
En la entrevista al doctor Pagés, él dijo no estar presente en esa reunión. Acá el gobernador dice que estaba presente. ¿Quién miente? El que miente una vez, miente siempre. Esta entrevista es dudosa o la anterior lo es, la del doctor José María Pagés. Alguien mintió. ¿Por qué? Y el abogado Rafael Rodríguez Rendón, también integrante de la Junta Administradora. La reunión se realizó en este despacho con el objeto de ampliar las bases de participación de la sociedad civil. Se han podido seleccionar 2 miembros, uno del béisbol menor y otro de los medios. Eso es representación, pero participación. ¿Quiénes eligieron o eligió la terna para este Consejo Directivo Superior? ¿Cuál participación? Los fanáticos participaron. Los ciudadanos del Estado de Aragua participaron. ¿Dónde está la participación? Areo. En la institución estuvimos de acuerdo y definimos un criterio vinculado en el sector del béisbol menor y los medios de comunicación. Definimos quiénes. Al haber de acuerdo, según dice el texto, al haber acuerdo unánime, se procedió a elaborar el documento para darle soporte legal. Lo que habíamos acordado, el documento fue elaborado por el doctor Rafael Rodríguez Rendón. Ahí se nombraron a Tirso Narcise Vázquez por el béisbol menor y Francisco Javier Martínez por medios de comunicación o el grupo de locutores del Estado de Aragua. Ahora, vamos con las preguntas. Primera pregunta. Diga usted desde cuándo ejerce la función de gobernador de Aragua. La ejerzo desde el año 1995. Segunda pregunta. Diga usted desde cuándo, en qué consiste la participación directa de la gobernación en la Fundación Tigres Aragua. Contestó: desde que yo tengo conocimiento a partir del ejercicio gubernamental del doctor José Casanova Godoy. En el periodo constitucional del presidente Luis Herrera Campos. Eso es correcto. La participación inicial de la gobernación en la mencionada fundación es como miembro fundador. Tercera pregunta. Diga usted si la Fundación Tigres de Aragua pertenece al patrimonio público del Estado de Aragua. No pertenece. Cuarta pregunta. Diga usted si la gobernación ejercía algún aporte patrimonial y en qué monto a la Fundación Tigres Aragua. Diga usted, repito, diga usted si la gobernación efectuó algún aporte patrimonial y en qué monto a la Fundación Tigres Aragua. Contestó: no efectúa ningún aporte patrimonial. Diga usted de qué forma contribuye la gobernación con la Fundación Tigres de Aragua. Contestó: cedimos la infraestructura a través de un comodato para
el estadio José Pérez Colmenares. Quinta pregunta. Diga usted a través de qué medio de comunicación se efectuó la convocatoria de manera pública para la asamblea del Consejo Directivo. Contestó a través del diario El Vespertino. ¿Qué diario es ese? ¿Por qué se hizo en este diario? De cero circulación. ¿Cuál fue la intención? Sexta pregunta. Diga usted cuántas veces se efectuó la convocatoria. Contestó, no recuerdo, pero creo una o dos veces. Séptima pregunta. Diga usted quiénes integraban para ese momento el Consejo Directivo Superior de la Fundación Tigres Aragua. Eran tres. Homero Díaz Osuna, representante como miembro fundador, Leopoldo Zambrano, representante de la Cámara de Comercio, y mi persona como gobernador del estado Aragua. Dígase el ciudadano Leopoldo Zambrano ejercía ante el Consejo Directivo Superior la representación plena de la Cámara de Comercio del estado Aragua. Esta pregunta es capciosa. Porque la pregunta se debió hacer de la siguiente forma: si era miembro del Consejo Directivo Superior para ese momento. Contestó, Leopoldo Zambrano era el presidente de la Cámara de Comercio del estado Aragua. Octava pregunta, diga usted, ¿por qué fueron designados los ciudadanos Tirso Narciso Vázquez y Jaime Martínez, o Francisco Javier Martínez, como representante de la sociedad civil? Contestó, el espíritu constitucional bolivariano sustituye el concepto de representatividad. Esto es una representatividad. Fueron seleccionados a dedo las distintas ternas por participación, y el hecho de que el béisbol menor y la representación de los medios deportivos amplíe la base de representación de la sociedad civil del Estado. Novena pregunta. Diga usted cuáles fueron las otras ternas presentadas en representación de la sociedad civil. Contestó, nosotros recibimos ternas de otros locutores y medios deportivos y asociaciones de béisbol menor a través de comunicaciones recibidas en este despacho. Otra, diga usted si recuerda los nombres de algunos o algunas ternas postuladas. Contestó, que yo recuerde, Pedro Sánchez Martínez, director de Radio Apolo; Abraham Granadillo, director de IDCE Mundial o IDCE Mundial del estado Aragua, entre otros. Otra pregunta, diga usted quién efectuó la selección de los representantes de la sociedad civil. Contestó, fue una decisión compartida entre los ciudadanos Leopoldo Zambrano y mi persona. Qué participación tan grande, numerosa, una democracia plena. Visto que a la fecha solo existía la normativa constitucional sobre la participación ciudadana sin ninguna regulación legal. Entonces, ¿por qué la implementaste? Sin base, un capricho, una intención.
ventajismo. Diga usted, otra pregunta, diga usted, ¿por qué el ciudadano Homero Díaz Osuna no estuvo presente en la mencionada asamblea? Contestó, no era la primera vez que dejaba de asistir a reuniones. Un ciudadano con más de 30 años al frente de esta divisa, donde demostró la mayor responsabilidad, dedicación y trabajo. Ahora van a decir que era irresponsable. Eso es inadmisible. Diga usted cómo quedó la composición de participación de la gobernación luego de las modificaciones hechas en la Fundación Tigres de Aragua. Contestó, igual, con un representante y en consecuencia un voto. Y los otros 2 votos los cuales son seleccionados a dedo. Otra, diga usted si suscribió las actas de junta directiva levantadas a fin de dejar constancia de las actuaciones practicadas, resoluciones tomadas que posteriormente fueron transcritas en el documento de registro correspondiente. Contestó, sí, efectivamente las reconozco. Y con relación a las entrevistas a los otros miembros del registro, todas estas preguntas tuvieron la misma estructura, esperando las mismas respuestas, donde se mostraba total legalidad. En una próxima entrega continuaremos con el juicio por estafa hecha al equipo de béisbol Tigres de Aragua. Les habló el periodista Carlos Izaba, CNP 25664.